La Voz del Misionero presenta Más allá de las fronteras, una reflexión misionera sobre la palabra de Dios en domingo. Los misioneros javerianos de Yarumal compartimos con ustedes nuestra reflexión en la palabra de Dios desde el horizonte de la misión Adyentes, nuestro carisma fundacional. Celebramos en esta dominica la gran solemnidad de Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor. La liturgia de la palabra nos ofrece hoy la narración de San Lucas en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, sobre la experiencia de Pentecostés vivida por los apóstoles y la primera comunidad cristiana. El viento y el fuego que ellos sintieron, la fuerza del Espíritu Santo en la Iglesia, siguen recorriendo el mundo y la historia humana. De este fuego del Espíritu Santo surge el celo ardiente que llevó a los apóstoles y a la primera comunidad cristiana a ser testigos del Señor resucitado hasta los confines de la tierra, como lo enfatizábamos la dominica pasada en la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos. Escuchemos pues ahora el Evangelio de esta solemnidad de Pentecostés, que es tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pentecostés es el gran acontecimiento misionero por excelencia, dado que es la experiencia fundante de la Iglesia. La Iglesia, comunidad de los testigos del Señor resucitado, nació con la missio adyentes, es decir, con la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo a los gentiles, a todos los pueblos y culturas y lenguas de la tierra, más allá de las fronteras de Israel. Esto es lo que significa en latín la expresión missio adyentes, que es un término asumido por el Concilio Vaticano II en el decreto adyentes. En la época del Jesús histórico, muchos judíos sentían que Dios era de su propiedad, y que si alguien distinto a la cultura judía quería creer en su Dios, pues tenía que hacerse judío, asimilar su cultura y su lengua. Pero Jesús rompe con ese esquema mental de muchos de sus paisanos y les ayuda a comprender las Escrituras y a muchos de los profetas que desde varios siglos atrás ya pregonaban que Dios es para todos los pueblos y culturas de todos los tiempos. Es por esto que la Iglesia hoy, en la solemnidad de Pentecostés, nos presenta este bello pasaje del evangelista San Juan. Como el Padre me envió, así los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. En este envío de Jesús a sus discípulos, en el nombre de Abba, Abba en arameo es el diminutivo de Dios, papacito querido, como él solía referirse a su papá diariamente en la oración. Encontramos aquí una base bíblica de la que llamamos la sucesión apostólica. En otras palabras, Jesús, el enviado del Padre, les transmite a sus discípulos
los apóstoles y muchos hombres y mujeres que lo siguieron en su vida pública, lo que él escuchó de su Padre. De aquí nace la comunión apostólica y por esto los primeros cristianos vivieron siempre unidos a los apóstoles y esa fue la práctica que continuó en la iglesia desde la iglesia primitiva. El mismo Pablo, que no conocía personalmente a los apóstoles, hizo un viaje a Jerusalén justo para encontrarse con Pedro y los demás apóstoles. Esta comunión, que podemos llamar en el lenguaje que hoy nos inspira el Papa Francisco, la sinodalidad, el caminar juntos como sus enviados, es fruto de la experiencia del Espíritu Santo. Esta celebración de la solemnidad de Pentecostés es una buena oportunidad que nos ofrece la Iglesia para que nos unamos como Iglesia que camina en Colombia desde hace ya varios siglos y nos unamos especialmente en oración pidiendo por el éxito del 14º Congreso Nacional Misionero, un acontecimiento eclesial que se realizará del 4 al 7 de julio de este año en la sede de la Universidad Javeriana de Bogotá. 1.200 representantes de la Iglesia de todas las jurisdicciones eclesiásticas del país, diócesis y vicariatos apostólicos, nos daremos cita encabezados por el cardenal Luis Antonio Joaquim Tagle, obispo filipino, que es conocido como el cardenal Chito, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos de la Iglesia Católica. Este congreso se realiza haciendo memoria del primer Congreso Nacional Misionero que se celebró en agosto de 1924. Este Congreso de 1924 fue inspiración de la Madre Laura, quien le dijo esa idea al nuncio apostólico de la época. Justo antes de este Congreso, en agosto de 1924, fue la ordenación episcopal del joven sacerdote Miguel Ángel Builes Osorio, quien fuera obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos durante 47 años. Con su participación en este primer Congreso Nacional Misionero, Monseñor Builes confirmó el llamado que él ya sentía en su corazón de ser misionero para el mundo entero. Y por esto hoy es reconocido en nuestra iglesia colombiana como el obispo misionero de Colombia. De esta experiencia misionera nacieron varias congregaciones al servicio de la misión universal de la Iglesia. Los misioneros javerianos de Yarumal, las misioneras de Santa Teresita, las hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, las Teresitas contemplativas del Santísimo. Unidos pues en oración por la pronta beatificación del venerable Miguel Ángel Builes, preparémonos como Iglesia colombiana a participar de este evento eclesial que nos ayudará sin duda alguna a crecer en celo misionero hasta el sacrificio. Que así sea. La Voz del Misionero presentó Más allá de las fronteras, una reflexión misionera sobre la palabra de Dios en domingo.